Bienvenidos a su clase de diseño bidimensional. En esta que es nuestra semana 7, vamos a ver la segunda parte de formas de estructurar en el espacio. Así como la semana anterior vimos 5 conceptos que fue repetición, similitud, simetría, radiación y gradación, esta vez vamos a revisar 5 conceptos más, lo que es contraste, proporción, ritmo, anomalía y saturación, y a diferencia de las formas de estructurar el espacio 1, aquí estos 5 conceptos están agrupados juntos porque ellos tienen, nosotros decimos que este tema es la forma y sus problemas de significación, porque cuando a la forma le aplicamos contraste, el contraste también puede ser una anomalía. Cuando a la forma le agregamos proporción, la proporción también va implícito la repetición, pero con ritmo. Entonces, en estos 5 conceptos, por decirlo de una manera, se tienen que relacionar entre sí, entonces, para obtener lo que es una significación. Y por eso es que le llamamos también a este tema las formas de estructurar el espacio y sus problemas de significación. Bien, entonces vamos a repasar uno por uno y vamos a ir viendo ejemplos. Lo primero que tenemos que hacer un repaso es de qué es la forma, que ya tenemos, es nuestra tercera semana que estudiamos la forma, y bueno, sigue siendo el mismo concepto, solamente a manera de refrescar el concepto. Pues sabemos que la forma la podemos dibujar en una figura de papel y dicha figura va a estar formada por líneas visibles, las cuales tienen un largo, sino también un ancho determinado, tienen un color y una textura definidas por los materiales que ustedes hayan utilizado para recortar la forma. Y todos estos elementos visuales van a ser a los que llamemos forma. La forma va a ser algo que se ve, no solamente algo que se ve, sino una figura que va a tener un tamaño, un color y una textura determinada. Dicha de otra manera, va a tener lo que conocemos como elementos visuales, que es figura, tamaño, color y textura. Entonces, la manera en que la forma es creada, construida u organizada junto a otras es gobernada por cierta disciplina, y a esa disciplina que nos ayuda a ordenarla o organizarla le vamos a llamar estructura. Entonces, así como del punto surge la línea, de la línea el plano y del plano surge el volumen, de la forma del volumen repetida surge lo que es la estructura. Entonces vean cómo cada tema lleva secuencia con el otro, respectivamente, hasta más adelante lograr lo que es arquitectura. Bueno, empezamos con el primer concepto, que es el contraste. Aquí el contraste no va a significar solamente que las formas se parezcan más o menos, sino que ante nuestros ojos sean creadas con uno de los siguientes medios, que sean diferentes. El contraste va a ser la diferencia que podemos encontrar, pero a pesar de ello pueden parecerse más o menos, pero no estamos hablando de similitud. Entonces, es identificar eso que hace diferente una forma con la otra. Y la diferencia puede ser que solo sea diferencia en la figura, diferencia en el tamaño, diferencia en el color, en la textura, en la dirección, en la posición, en el espacio y en la gravedad. Y aquí puede ser que solamente una sea diferente, lo demás sea igual. O puede ser que haya 5, que tenga 5 contrastes y los demás sean iguales. ¿Qué es el contraste entonces? Bueno, el contraste van a ser esas diferencias, a menos que el diseño no sea más que una superficie plana que sea coloreada de manera uniforme, siempre va a haber un contraste en el espacio. Por ejemplo, entre el espacio ocupado y vacío hay un contraste. Aquí el espacio vacío es el cielo y el piso, y el espacio ocupado pues es el edificio. Entonces, en la disposición de módulos que sean repetitivos tanto de figura, tamaño, color, textura, van a poder ocurrir contrastes de posición, de dirección o de ambos. Por ejemplo, aquí hay contraste de color, hay contraste de dirección entre estos y estos, y hay contraste también de textura. Entonces vean que en una sola elemento, en un juego de formas, vamos a encontrar varios contrastes o diferencias. El contraste va a ocurrir siempre, aun cuando su presencia puede ser no advertida. Existe un contraste cuando una forma está ordenada en un espacio en blanco. Este, por ejemplo, es un espacio en blanco, el cielo.
y luego aparece una forma que es el ave y entonces el ave se convierte en el contraste. ¿Por qué? Porque es un espacio ocupado y es una forma. Entonces, ¿cuándo vamos a encontrar contraste? Cuando una línea recta se cruza con una línea curva, pues la diferencia entre línea recta y curva, ese es el contraste. Cuando una forma es mucho mayor que otra, entre grande y pequeño, pues esa es la diferencia. Cuando existen direcciones verticales y horizontales de la forma, ese va a ser el contraste. Y el contraste va a ser un fenómeno que nosotros vemos en nuestro día a día. Por ejemplo, en el día mismo, vemos que hay un contraste entre el día y la noche, porque en el día hay luz, en la noche hay oscuridad. Entonces, acuérdense que situaciones que vivimos en nuestra vida cotidiana, lo que hacemos es apropiarnos de ella para diseñar un lenguaje gráfico que nos ayude a diseñar arquitectura. Por ejemplo, otro fenómeno en la naturaleza es este ejemplo del pájaro, que el pájaro vuela en el cielo, que es un espacio libre, y entonces se convierte en un contraste en el cielo. El contraste entonces va a ser muy flexible, es solamente una clase de comparación por la cual las diferencias se hacen claras. Vamos a ir viendo cada uno de los contrastes con sus ejemplos y vamos aquí a ver cuál es cada uno de los contrastes respecto a los elementos visuales. Por ejemplo, tenemos el contraste de figura entre figura rectilínea y entre figura curvilínea, entre figura plana y entre figura lineal, entre figura geométrica y figura rectilínea, entre figura geométrica y figura asimétrica o simétrica y asimétrica. Entonces vean que la diferencia que podemos encontrar entre cada pareja, así le vamos a llamar al contraste. Y hay muchos más tipos de contraste, por ejemplo, entre un trazo mecánico y uno caligráfico, entre hermoso y feo, simple, complejo, entre abstracto y representativo, entre distorsionada y no distorsionada. Entonces ahí nos vamos a concentrar a ver el contraste en figura. En el contraste en tamaño es que identifiquemos que hay uno chico, uno grande y uno pequeño. Ese es el contraste. Entre que hay uno delgado y otro largo, ese es el contraste. El siguiente contraste es el de color. En tanto nosotros identifiquemos que hay diferencia entre un color y otro, ese es el contraste. Pero tenemos que ponerle nombre al contraste, no nada más solamente rosa y rosita, pues ese no es un contraste porque termina siendo un color y un matiz de color. Entonces, el contraste va a ser entre oscuro luminoso, entre brillante y opaco y entre cálido y frío. O en este caso, el verde es secundario y el azul es primario. Entonces, aquí el contraste es entre primario y secundario. Y entonces, una vez que identificamos cuál es la diferencia entre los colores, le ponemos un título a esas diferencias. El siguiente es el contraste de textura y aquí en las texturas puede ser suave rugoso, pulido tosco, parejo disparejo y opaco o satinado. Luego tenemos el contraste de dirección, donde dos formas pueden enfrentarse entre sí y tener el contraste izquierda-derecha o no puede ser así. En este caso, este está sobre su base, este está sobre su vértice. Entonces, ahí sugieren cada una diferente dirección. Esta en este sentido, esta en este otro sentido. O bien puede ser que la misma forma sugiera a la derecha y la otra sugiera hacia arriba. Luego tenemos el contraste de posición. Aquí la posición puede ser arriba abajo, izquierda derecha, céntrico o excéntrico. Entonces vean que tomamos la posición dentro del plano para identificar el contraste. Luego sigue el contraste entre espacio vacío y entre espacio ocupado. Y aquí recordar que es diferente a los colores. ¿Por qué? Porque el espacio ocupado se entiende como positivo y el espacio libre, que es blanco, se entiende como negativo.
es diferente al color, el yin y el yang, ¿no? Donde el negro es negativo y el blanco es positivo. En el espacio funciona al revés. El espacio ocupado es positivo. ¿Por qué? Porque vean que cuando nosotros representamos un muro que es de carga, lo rellenamos de negro para decir que es un espacio ocupado. Y ocupar el espacio es positivo, arquitectónicamente hablando. Y el espacio libre lo dejamos de blanco. Entonces, no ocupar el espacio es negativo. Una cosa es el color y otra cosa es el espacio. Aquí estamos hablando contraste espacio. Luego tenemos el contraste de gravedad y aquí sí hay dos. Por la gravedad podemos sentir que eso es estable o inestable. Estable si está sobre su base, inestable si no está sobre su base. O lo podemos sentir en cuanto a ligero y pesado. Por ejemplo, esta que es negra y que está sobre su base es pesada y esta que está más arriba y que es blanca es más ligera. Aquí lo blanco se entiende como ligereza, lo negro como pesantez y la ubicación, quien esté más abajo pesa más, quien esté más arriba pesa menos. Esa es la lógica para expresar lo que es la gravedad. También dentro de una misma forma podemos encontrar contrastes. Por ejemplo, en esta forma, dentro de esta misma forma irregular, tenemos que hay un contraste entre su forma angular y su forma no angular. Por eso es una forma irregular porque tiene curvas y tiene rectas. Si solamente fueran líneas rectas, pues fuera rectilínea. Ok, también dentro de la misma forma podemos tener un contraste entre lo grande y lo pequeño. Vean que este medio círculo es pequeño, este cuadrado es grande. O entre lo angular y lo no angular. También dentro de la misma forma puede haber un contraste que sugiera izquierda y derecha o que sugiere espacio positivo y negativo. Entonces, este es espacio positivo, esta subtracción lo convierte en espacio negativo. Bien, brincamos a los siguientes conceptos que es contraste, regularidad, anomalía. Contraste, regularidad y anomalía. Bien, la anomalía, fíjense bien cómo se entrelaza uno con el otro. Ahí va. La anomalía va a existir en la regularidad bajo la forma de elementos irregulares. Va a existir un contraste entre la anomalía y la regularidad, porque la regularidad es la observación de cierta clase de disciplina, mientras que la anomalía es la desviación de esa disciplina. Sin embargo, el contraste existe a sí mismo dentro de esa propia regularidad. La regularidad no va a producir necesariamente un buen diseño, aunque puede garantizar cierto grado de armonía. ¿Por qué? Porque cuando vimos que repetir era la mejor manera de generar armonía en el espacio, es como una receta para no fallar. Pero esa regularidad de repetir muchas veces no necesariamente resulta en un buen diseño. Para eso el contraste y la anomalía pueden ser muy útiles. ¿Para qué? Para romper cierto grado de armonía en el diseño y llamar la atención. La anomalía se hace con 4 intereses: llamar la atención, romper la monotonía, transformar la regularidad o quebrar la regularidad. Entonces puede ser ese elemento atractivo que le añadamos a nuestro diseño para que no esté todo solamente repetido. Ok, hay distintos tipos de contraste: la forma, el tamaño, el color y la textura. Y estos 4 van a ser los 4 básicos, ¿no? Los más básicos de generar contraste son estos 4. Y vean que de 8, estos apenas son los primeros 4, son los más comunes. Luego el de dirección, posición, espacio y gravedad ya son más que nada aplicados a lo que es la arquitectura. Veamos algunos ejemplos de composiciones donde se manejan algunos tipos de contraste. Por ejemplo, aquí hay contraste de figura entre el rectángulo y la luna. Hay contraste de tamaño entre pequeño y grande. Hay contraste de dirección. Este sugiere una dirección hacia arriba, este sugiere una dirección hacia izquierda y derecha. O hacia arriba, abajo, izquierda, derecha. También hay un contraste entre espacio libre y espacio ocupado. Y hay un contraste también de gravedad entre pesado y ligero. Entonces vean cómo en una misma composición podemos tener 1, 2, 3, 4, 5 contrastes juntos.
En esta otra composición, la mariposa tiene un contraste de color respecto a las amarillas, la gris respecto a las amarillas. Hay un contraste de posición, unas están arriba, otras están más abajo, unas a la izquierda, otras a la derecha. Hay un contraste también de forma, porque vean que esta es una forma y esta es la mitad de la forma. Entonces también hay un contraste de forma. Tenemos aquí color, forma, posición. 3 contrastes en una misma composición. Luego tenemos que, de aquí para adelante son algunos ejemplos en textiles, principalmente más que en arquitectura, y ahí los autores manejan lo que es el contraste de cantidad entre muchos y uno, entre pocos y muchos, entre uno y muchos, entre muchos y pocos. Y a eso le llaman ellos contraste de cantidad. También tenemos contraste de forma entre esta forma y esta forma, entre esta forma y esta forma, entre esta y así sucesivamente. Hay un contraste en estas de forma y de tamaño. Y repito, esto mayormente se utiliza para diseñadores gráficos y textiles. Hay un contraste de colocación arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, esquina superior izquierda. Entonces, hay un contraste de colocación de elementos. Bien, pasamos al siguiente concepto y este va a ser el último, el de proporción y ritmo. Aquí, vean, ellos dos tienen problemas de significación, por eso es que los vemos juntos. Nosotros vamos a entender la proporción y ritmo como la organización de formas, sonidos o colores con un orden y proporción en tiempos y movimientos de espacio. Y aquí los sonidos no están entendidos como música, sino como sonidos de ambiente. O sea, no es el mismo sonido en el jardín a la cocina, no es el mismo sonido. Y aquí se va a entender el movimiento no como un baile, sino como el recorrido que hacen nuestros ojos para recorrer o observar un edificio, ya sea en planta como en fachada. Entonces, todo movimiento se va a caracterizar por la recurrencia modulada de elementos o de motivos en intervalos regulares e irregulares. Por ejemplo, en esta imagen tenemos intervalos regulares y el movimiento es izquierda, derecha, derecha. Y apuesto que sus ojos se van de la izquierda a la derecha para ver esto. Y aquí, por ejemplo, aquí el movimiento es lineal entre cada uno de los marquesinas. ¿Por qué? Porque no hay izquierda, derecha, ni arriba y abajo. Es totalmente continuo. O, dicho de otra manera, tienen una simetría de traslación cada uno de ellos. Entonces, el movimiento aquí se va a entender como el movimiento que hacen nuestros ojos a seguir esos elementos recurrentes de la composición. Y también va a ser el movimiento que hace nuestro cuerpo cuando se traslade o progrese en esa secuencia de espacios que hayamos diseñado para recorrer el edificio. ¿Ok? Un pequeño ejercicio. Observar esta imagen. Aquí el recorrido es de aquí hacia acá o de aquí hacia acá. Intenten verlo y van a ver cómo su ojo claramente para observar toda la imagen, si yo les dijera obsérvenla, me la van a dibujar. Véanla detenidamente. Sus ojos van a empezar así o así. Mismo ejercicio con esta otra imagen. Vamos a ponerla más cerquita. Con esta imagen, mismo ejercicio. Miren, verla, sean conscientes qué ve primero sus ojos y qué después. Imaginar que les pido que me la dibujen, así es que véanla, obsérvenla. Que ver no es igual que observar. Ok, ahora les voy a retratar cuál fue el recorrido o movimiento que hicieron sus ojos. Sus ojos primeramente se vinieron aquí. ¿Por qué? Porque este es el elemento jerárquico de mayor tamaño, de mayor color. Después de que vieron este edificio, se vinieron desde aquí y pasaron hasta la puerta principal. De la puerta principal se fueron desde aquí hasta lo que es el jardín, bajaron por aquí y luego hicieron un barrido desde aquí hasta aquí. Terminó la observación o el movimiento de sus ojos. Y no es que sea divina. Si ustedes fueron conscientes del recorrido de sus ojos, es que ese lenguaje y ese recorrido visual a nosotros los arquitectos nos toca hacerlo consciente para saber cómo queremos que el observador vea nuestro edificio. ¿Sí?
Levanten la mano quienes sí le atiné. Quienes sí fueron conscientes que así fue el recorrido. Una, dos manitos Profe, levantadas. Mande. y algo similar pasa también en las películas, de que el plano siempre lo acomodan de izquierda a derecha, ¿para qué? Porque se supone que el humano así es como ve, de izquierda a derecha Exacto. para mejor comprensión. Ándele, ya va entendiendo el razonamiento. Pues es que este tema, les decía yo del lenguaje gráfico, es para todos los que trabajamos el arte. Todos los que trabajamos el arte, diseñadores gráficos, sí, los que hacen películas, todos los que trabajamos composiciones, trabajamos con este lenguaje, lo hacemos consciente para utilizarlo a nuestro favor. Muy bien, muchas gracias. Bien, vamos a continuar con el ritmo. El ritmo, entonces, les decía yo que no tiene que ver con la música ni con el baile. Lo que implica el ritmo va a ser que repitamos. La música, por ejemplo, repite una misma estrofa, ¿no? De la canción. Y entonces hace que sea más armónica la canción. Entonces, el ritmo va a implicar repetición y se va a emplear para organizar en arquitectura las formas y espacios. La mayoría de las tipologías edilicias comprenden elementos repetitivos por naturaleza. ¿Por qué? Porque desde el diseño estructural de las vigas y columnas que se repiten formando crujías, que son repetitivas, para generar lo que es la estructura que soporte el edificio, estos se convierten en módulos espaciales. O les digo yo, se convierte en un tablero estructural sobre el cual ponemos lo que son nuestros muros o paredes. Entonces, desde que diseñamos arquitectura desde las vigas y columnas, hay una repetición con un ritmo. Desde que dejamos perforaciones de puertas y ventanas para que se pueda ingresar a los edificios, lo que es la luz, el aire, las vistas y las propias personas, se genera un ritmo y el ritmo tiene nombre, se denomina lineal progresivo y alternado. Vamos a ver cada uno de ellos. Por ejemplo, en esta hay un ritmo lineal. ¿Por qué? Porque hay una simetría de traslación, no cambian. En esta hilera de las ventanas de arriba hay un ritmo lineal. ¿Por qué? Porque son igual tamaño, forma, espaciado entre ellas. Pero vean esta segunda fila de ventanas. Aquí ya hay un ritmo alternado entre grande, mediana, grande, mediana, grande. ¿Sale? Ok, vemos más sobre lo que es el ritmo y la proporción. Bueno, decíamos, esto está repetido, ¿no? Que es organizar formas, sonidos, colores con un orden que tenga proporción, que el movimiento va a ser la recurrencia de nuestros ojos y que puede ser tanto para ver fachadas como para recorrer las secuencias de espacio en el propio edificio. O sea, el recorrido que tengo que hacer. Ok, vemos los tres tipos de ritmo. El primero es el lineal. Y si alguien ya captó, yo lo he estado diciendo que también es una simetría de traslación. Entonces, por eso están separados en uno y dos, porque cuando los veíamos juntos se confundían entre que si era ritmo o si era simetría de traslación, pues es que en realidad son las dos cosas. Entonces, no importa que haya similitud de figura, todas evocan al árbol, pero lo que importa aquí es que son del mismo tamaño. Ok, la siguiente manera va a ser el ritmo progresivo. Y aquí en el ritmo progresivo hay dos variantes. Una, puedo progresar o aumentar el tamaño de las figuras. Entonces aquí hay un ritmo progresivo, va aumentando el tamaño de las figuras. Aquí hay un ritmo progresivo, pero lo que va progresando aquí es la forma. Es círculo, triángulo, cuadrado, círculo, triángulo, cuadrado, círculo, triángulo, cuadrado. Entonces aquí el ritmo es progresivo de la forma en cuanto al módulo y aquí es progresivo de la forma en cuanto al tamaño. Nos vamos al tercer tipo de ritmo, que es el ritmo alternado. Y aquí se van a agrupar cambiando su tamaño, chico, mediano, grande. Van a cambiar la dirección izquierda, izquierda, derecha, arriba. Van a cambiar su tamaño, grande, chico, mediano. Y para hacer más fácil que identifiquen el ritmo alternado, cuando, cuando no hay un orden, decimos que es un ritmo alternado. Aunque en realidad vean que si hay un orden, círculo, triángulo, cuadrado. Izquierda, derecha, arriba. Entonces, cuando no está ordenado, sino que está aleatoriamente, o sea, que no hay un orden,
podemos, para no decir que está en desorden, decimos que tiene un ritmo alternado para que se oiga más formal, ¿no? En vez de decir, esas están desorganizadas, no, decimos que tiene un ritmo alternado. Bien, la proporción también va a poder ser como sección áurea. De hecho, los primeros arquitectos estudiaron la matemática de la naturaleza para poder diseñar arquitectura, como el Partenón es una evidencia de un diseño por sección áurea como la naturaleza diseña. Y escultores, artistas y pintores también estudiaron esta proporción matemática de la naturaleza, por ejemplo, en la Venus de Milo, que es una escultura muy famosa, que de seguro en la historia ya la han visto, y hasta la fecha esta sección áurea se ha venido aplicando en lo que es escultura, pintura y también lo que es la arquitectura. Les explico un poco más cómo la naturaleza diseña. De hecho, el mayor exponente de esto es Antonio Gaudí. Muchas de sus obras son totalmente diseñadas por sección áurea. Él replica lo que es la naturaleza en sus obras. Si anótenlo por ahí, si lo pueden buscar. De hecho, es mi arquitecto favorito, se los confieso. Para mí, la obra de Gaudí no hay otra. Ok, miren, por ejemplo, este girasol, en su centro lo que tiene es una estructura. ¿Cuál de las que vimos la semana anterior o antes de la anterior? ¿Cuál estructura es esta? Es de la última. Es una estructura de radiación, porque radia a partir de un centro, pero hay de 3 tipos. ¿Cuál de los 3 tipos es la última? Tienen por ahí su mapita conceptual. ¿Cuál de estas variables de estructura de radiación es? Centrífuga, ¿No es la que es como centrífuga? concéntrica o centrípeta. Es la última de esas 3. Yo no tengo aquí a la mano mi mapa mental, pero ustedes lo deben de tener por ahí. ¿Cuál es de las 3? ¿Cuál estructura de las 3 de radiación es? A ver, hay que buscar, hay que buscar. No me lo dejen todo a mí. ¿Ya encontraron cuál es o les ayudo? Centrípeta. Por ahí ya lo encontró su compañera. Es centrípeta, es la tercera. Entonces tenemos que es una estructura de radiación centrípeta. Y así con esa estructura de radiación, la naturaleza diseñó por sección áurea. Entonces vean cómo nosotros podemos aplicar esa estructura de radiación y vamos a estar diseñando por sección áurea. Así también nuestro cuerpo humano está diseñado desde sus huesos, van creciendo proporcionalmente a una sección áurea, así como estos guardan proporción uno con el otro, el nautilios también sí, y nuestra oreja, si la pudiéramos seccionar, van a ver que una dimensión tiene que ver con la otra proporcionalmente. De tal manera que el cuadrito en centro es el doble de este es el doble del otro, este es el doble del otro, y así sucesivamente va creciendo proporcionalmente. Y una manera bien fácil para que ustedes me entiendan es como si ustedes para diseñar por sección áurea y si aplicaran el siguiente truco. Fíjense bien, donde ustedes dijeran, bueno, la primer dimensión va a ser una distancia y va a ser un crecimiento. Los voy a separar para que se aprecie mejor. Entonces tenemos una distancia y luego tenemos un crecimiento. Y juntas estas dos nos dan una primer medida. Para hacer la siguiente distancia va a ser, voy a empezar con la suma de las dos más el crecimiento. Ay, me pasé un poquito con el crecimiento. Está más grande. Y entonces vamos a tener que la siguiente medida va a ser esta. La tercera medida va a ser la anterior más C. Y entonces la siguiente medida va a ser esta. Entonces, ¿qué hacemos? Sustituimos las medidas del escalímetro por estas, por esta regla.
Yo les hago trazar una reglita de cartón donde en vez del escalímetro sea esta su regla. ¿Por qué? Porque únicamente si utilizamos estas medidas se dan cuenta que todo queda proporcional. Entonces, en un curso regular de diseño de composición, que es el siguiente taller que van a llevar ustedes, hacemos un ejercicio de trazo por sección áurea, donde traza cada uno el diseño de su fachada y yo los pongo a que lo vuelvan a trazar, pero ahora aplicando lo que es la sección áurea. Comparan una fachada con la otra y la segunda se ve mucho más armónica que la primera. Y bueno, ese es un ejemplo para explicarles cómo utilizamos lo que es la sección áurea. Esa es la explicación. Ay, lo cerré sin querer. Ok, continuamos con el tema. Si no lo entendieron, no se preocupen, en sus talleres de composición posteriormente van a aplicar ejercicios prácticos donde puedan intentar hacerlo por sección áurea. Ok, otra razón matemática para aplicar la sección áurea es que yo las dimensiones que extraigo de aquí del nautilio, 1, 2, 3, 4, 5, las voy a organizar de manera radial o las puedo organizar de manera que vaya creciendo con esa proporción o de manera alternada, donde una tenga solamente relación con la otra. Vean, estas son las dimensiones a partir de un radio, las dimensiones a partir de una línea recta, y aquí hay una relación de uno con el otro. Vean, estas dos tienen una relación, estas dos tienen otra relación, y estas dos también guardan relación centro con centro. Bueno, entonces esas son algunas formas en que se puede aplicar lo que es el diseño de proporciones por sección áurea. Quédense nada más con eso, a profundidad el siguiente semestre vamos a trabajar con ello en su materia de composición. El otro concepto es la anomalía, y la anomalía se va a entender como la presencia de la irregularidad en un diseño, pero a pesar de esa irregularidad, prevalece la regularidad. Entonces, la anomalía va a marcar cierto grado de desviación en cuanto a la conformidad general, lo que resulta en una interrupción leve o considerable de la disciplina total. A veces es solo un elemento singular dentro de una organización uniforme. Algunos ejemplos de las anomalías más comunes son las flores, que entre el follaje regular surge lo que es la anomalía, que es la flor. Y vean que, por ejemplo, en las plantas lo bonito es la flor. Entonces, la anomalía no siempre es fea, sino muchas veces es lo que le da sentido al diseño. Luego también vamos a tener que hay una anomalía entre la luna en una noche estrellada. O sea, todas las estrellas son pequeñitas y la luna es grandotota. Entonces, la anomalía termina siendo la luna. También en una pared lisa vamos a ver que la grieta que aparece como resultado de los asentamientos y rompe lo que es el muro va a ser entendido como la anomalía que apareció en el muro o en el espacio. También una iglesia vieja entre modernos rascacielos, pues va a terminar siendo la anomalía porque va a ser la diferente, ¿no? Entonces, la anomalía va a poder ser entre módulos, pero también va a poder ser dentro de las estructuras. Y me voy a ir al caso de lo que es dentro de las estructuras. La anomalía va a ser en cualquiera de estas dos dentro de la forma o de las estructuras con 4 propósitos. El propósito 1 va a ser atraer la atención. El propósito 2, aliviar la monotonía. El 3, transformar la regularidad. Y el 4, quebrar la regularidad. Y si lo podemos ordenar de mayor a menor, vamos a ver que este es bien sencillo y luego el otro es más tajante. Mira, la anomalía para atraer la atención va a poder ser con un elemento. La anomalía para aliviar la monotonía va a poder ser con 2 o más elementos. La anomalía para transformar la regularidad lo que hace es cambiar los ejes de la estructura. Y por último, la 4, que es quebrar la regularidad, va a ser asociada con enredos, nudos, golpes o quebraduras. Vamos viendo más a detalle cada una. Para atraer la atención, aquí va a ser usada de forma moderada y tiende a destacarse para y atraer la atención. Entonces, por ejemplo, es focal, estas tres. Es focal, estas tres.
Entonces vean que se hace una anomalía que te atraiga la atención hacia un solo punto. Entonces la anomalía va a ser provimente y sobresaliente. Todos los módulos anómalos van a aparecer en una zona restringida y van a ser pocos los módulos o solamente puede que sea solo uno. La anomalía centrada se va a convertir en el centro del interés dentro de un diseño. O sea, donde aparezca la anomalía, hasta ahí van a querer estar nuestros ojos. El granito en el arroz, hacia ahí va a ver nuestros ojos. La oveja de la familia, hacia allá va a estar nuestra atención. Bueno, y ese es el primer propósito. Segundo propósito, aliviar la monotonía de esos días aburridos que todos son iguales. Algún día que llueve, entonces alivia la monotonía de los días normales. Bueno, pues aquí en la estructura, esos que vienen, esos días o esas formas que vienen a romper lo que es la regularidad, para que no sea tan monótona la estructura básica, es a lo que le vamos a llamar para aliviar la monotonía. Entonces, es capaz de generar movimiento y vibración. Las zonas anómalas deben de ser esparcidas de manera casual o sistemática sobre todo el diseño. A diferencia de la 1, que solamente era puntual en un lugar, aquí no. Debe de ser oculta entre todo el diseño. Su ubicación en el diseño debe ser ordenada, casual, generando movimiento y agregando énfasis. Tercera anomalía o propósito de la anomalía, transformar la regularidad. Aquí se transforma de una clase a otra. Cuando los módulos anómalos aparecen una suerte de regularidad entre sí. Aquí lo que hicieron fue a esta aplicarle deslizamiento, a esta curvarle los ejes. Entonces equivale a combinar o anexar dos grupos diferentes de módulos regulares. El grupo menor es la anomalía respecto a la mayoría, pero a veces tal diferencia puede ser bastante difusa o confusa. Aquí está la anomalía y aquí está la anomalía. Entonces el transformar la regularidad a veces es el que les cuesta más entender. Y por último, ese es el más grave de todos, el que viene y golpea y rompe o anuda. Bueno, pues aquí estos módulos han sido rasgados, quebrados, fracturados o disueltos. Esto puede ser más eficaz si la estructura está perturbada. Vean que aquí, cuando sus trabajos de pintura ustedes se enmascarillaron y luego quitaron la pintura, la cinta y se vino la pintura, les rompió el diseño. Y eso es incorregible. Aunque le quieran volver a pintar, se nota y se va a notar siempre. En los trabajos de pintura, quien el mascarilla y se trae la pintura consigo tiene un punto menos, nomás por ese error. ¿Por qué? Porque de anomalía es la más grave. Los ojos de volada se van hacia ese punto. En esta otra, vean que es como si la estructura de cambio de proporción estuviera sobre la mesa derechita y yo llegué y le di un golpe y algunas se movieron. Y así como quedaron, fueron. Entonces, lo rasgado, quebrado, fracturado o disuelto está asociado a la anomalía de quebrar la regularidad. Vamos a ver algunos ejemplos para que entiendan este concepto. Ok, ahí van. Yo les voy a ir preguntando y ustedes me van indicando. Y les voy a dejar aquí a la izquierda los 4, ¿no? Me voy al primer diseño, este que está aquí. ¿Con qué propósito creen que fue hecho? ¿La 1, 2, la 3 o la 4? ¿Cuál será? Encender su micrófono y decírmelo. Se pueden equivocar, no hay problema. Atraer la atención. Atraer la atención, sí, también. Si me ponen 1 o 2, está bien, porque vean que atraer la atención puede ser uno solo o varios y aliviar la monotonía puede ser lo mismo. Entonces, si me dicen 1, sí, porque está focalmente, entonces es correcto. Si alguien se equivocara y me dijera el 2, como es muy subjetivo, también estaría correcto. En esta. Vamos a la siguiente. Esta, ¿qué les parece? ¿Que la anomalía está hecha para atraer la atención, para aliviar la monotonía o para transformar la regularidad? Transformar la regularidad. 3, ok.
Si alguien me dice 2 o 3, está bien también, ¿no? Nos vamos a la siguiente. Esta de aquí de abajo. ¿Con qué propósito fue hecha esta anomalía? Quebrar la regularidad. Quebrar la regularidad. No, porque toda la retícula es así curva. Y hay un granito en el arroz. ¿Cuál es? ¿Cuál será? ¿Cuál será? Transformar también. Transformar. No, solamente es un granito en toda la estructura el que Es cambia. atraer la atención. Atraer la atención. Exacto, ese fue diferente porque quiere llamar la atención. Siguiente. ¿Esta qué será? 1, 2, 3 o 4. El 4, quebrar la regularidad. Perfecto, porque aquí hay un rompimiento. Vamos con los siguientes. Esta de la izquierda, que tiene 3 diferentes. ¿Cuál será? ¿Atraer la atención, aliviar la monotonía o transformar la regularidad? Pues atraer la atención. Pero es solamente un punto focal. ¿Cuál pudiera ser? ¿Eh? Además de atraer la atención, ¿cuál será más? Sí, se atrae la atención, pero en Aliviar la realidad, ¿qué hace más? monotonía. Aliviar la monotonía. Siguiente, ¿qué será? Aliviar la monotonía, atraer la atención o transformar la regularidad. Transformar la regularidad, ¿no? ¿Correcto? Si me dicen 3 o 1, las dos están correctas, porque como está focalmente nada más en esta zona, 1 o 3 se las doy por buena. Este otro, ¿qué será? 1, 2, 3 o 4. Atraer la El 1, atención. atraer la atención. El 1 es igual que el de arriba, de hecho, miren. Exactamente es el mismo. ¿Y este último? Quebrar la regularidad. El 4. Entonces van a quedar juntos los 3, juntos los 1 y juntos los 4. El más difícil de encontrar va a ser el de transformar la regularidad, porque muchas veces lo confundimos con aliviar la monotonía o con atraer la atención. Bien, esta imagen se las voy a guardar y se las voy a poner como ejemplo en su Classroom. Continuamos con el tema y ya estamos por concluirlo. Vemos nada más los ejemplos de anomalía puestos en diseños. Aquí, por ejemplo, en este a colores, la anomalía es el negro. En este otro de los bloques, la anomalía es el bloque que fue rotado. En este otro diseño, que este fuera el Día de los Muertos, vean que la anomalía termina siendo la vela. Anomalía y contraste, ¿no? Va a ser las dos cosas. Igual aquí, esta forma que se organizó como forma, no como estructura, de hojas, la flor termina siendo el contraste o la anomalía. Bien, y hasta aquí llega lo que es el tema teórico. Les explico la actividad que hay que completar. Esta actividad que van a hacer en pintura va a servir para exposición del Día de Muertos. Hay un concurso de carteles del Día de Muertos, que hace rato me estaban dando ya las fechas y parece ser, déjenme ver qué día me dijo que iba a estar listo el cartel. Va a haber concurso de carteles y concurso de fotografía. La convocatoria, si quieren ahorita les mando a su WhatsApp las fechas, pero ustedes están en tiempo todavía, como me entregan el siguiente miércoles, todavía están a tiempo de registrar su cartel. Todos los carteles que obtengan calificación arriba de 8 van a concursar en el concurso y va a ser vía Facebook. Va a haber jurados que califiquen sus carteles. Por lo tanto, el tema deberá tratar la muerte de la arquitectura. Y aquí el tema es simplemente para que la simbología y la significación tenga relación con el Día de Muertos, pero también con la arquitectura. Bien, entonces la composición es en pintura solamente. Van a realizarla utilizando colores primarios, secundarios y terciarios y también diferentes saturaciones de estos, añadiéndoles negro y blanco.
Deberá contener el tema de formas de estructura del espacio 2, es 1/8 de papel cascarón, ilustración o batería, tamaño de 1/8. La pintura vinílica acrílica, que es la misma que están utilizando, va a ser utilizada en un 90% y un 10% plumines para el caso que necesiten escribir una frase o remarcar alguna estructura. Van a colocar el título y la explicación por la parte de atrás de la composición, no en el frente. Por el frente debe aparecer un cartel tipo pintura, igual que los de la semana antes de la anterior. Ok, ¿qué contenido teórico debe de tener? Bueno, debe de tener los 5 conceptos que vimos, que es contraste, proporción, ritmo, anomalía y saturación. Les indico específicamente dónde va cada uno. El contraste de color va a ser, perdón, aquí omitan de color, lo debía haber quitado. El contraste va a ser 4 de los 8 que estudiamos. Y aquí están, miren. Tipos de contraste, uno de ellos es el color, pero se me quedó allá la palabra arriba. Color, figura, tamaño, textura, dirección, posición, espacio y gravedad. De estos 8, mínimo debe de haber 4 aplicados. Contraste de forma, debe de haber mínimo 2 figuras que contengan contraste de forma. Contraste de forma angular, no angular, grande, pequeño, izquierda, derecha, positivo, negativo. Mínimo 2 formas que contengan este contraste de forma. Un juego de elementos que contengan ritmo. Cuando digo un juego, quiere decir que son más de 2. Que contengan ritmo. Y el ritmo, como ya lo vimos, es colocar las figuras con ritmo. Y se divide en 3 el ritmo: lineal, progresivo y alternado. Entonces, aquí debe de tener ritmo lineal, progresivo o alternado. Que haya una anomalía y que esa anomalía tenga uno de los 4 propósitos. ¿Cuáles son los 4 propósitos? Atraer la atención, aliviar la monotonía, transformar la regularidad o quebrarla. Un módulo ordenado en estructura utilizando el color en diferentes grados de saturación, yendo hacia el blanco y yendo hacia el negro. Acuérdense que el módulo ordenado nos da lugar a la estructura. Entonces, ¿qué les estoy diciendo? Que cualquiera de las estructuras que estudiamos en la semana 6 pueden ustedes aplicarla para el diseño de fondo o donde ustedes quieran para el diseño de esta composición. Y sobre esa estructura van a utilizar saturaciones hacia el blanco y saturaciones hacia el negro. Por ejemplo, en esta hay una estructura aquí abajo, hay otra estructura aquí arriba, y del rojo se fue la saturación hacia el negro, y aquí del azul se fue hacia el negro, y aquí se fue hacia el blanco. A eso me refiero con la última petición, que es que tenga un módulo ordenado en estructura, utilizando color de diferentes grados de saturación hacia el blanco, hacia el negro. Recomendado: primeramente realiza un boceto a lápiz. Después mezcla los colores en mascarilla y con cinta y luego pinta cada espacio. Lo ideal es que tengan el diseño completo dibujado a lápiz y ya que lo tengan lo empiecen a pintar. La tabla esta de contenidos, pues esos son los criterios con los que le voy a evaluar, aunque aquí en Classroom vienen los criterios desde impecable hasta no acreditado para la teoría y para la calidad. De tal manera que en la teoría y la calidad promediada, o sea, que tenga buena calidad y que además tenga toda la teoría que pedí, me va a promediar su calificación final. Algunos ejemplos de años anteriores. Aquí este fue primero, segundo y tercer lugar, o primero, segundo y tercero, no me acuerdo si este fue segundo o tercero, pero son los 3 primeros lugares ganadores. Y sí quiero decirles, aquí en las imágenes son el ilustración completo. Ustedes solamente lo están haciendo en 1/8, o sea, su tamaño es este. ¿Por qué? Porque aquí en presencial eran equipo de, no me acuerdo si eran 3 o 5 personas. Y en su caso, pues es en individual. Entonces, el tamaño es 1/8. Quiero hacerles la nota en grande, en mayúsculas y en rojo. El diseño no puede ser plagiado o copiado. Tiene que ser original y propio. Porque observan este que ganó el primer lugar. Pues como ganó el primer lugar, alguien que quiso copiarle hizo esto. Y díganme ustedes si la segunda parte aquí fue buena. No, ¿verdad? Bueno, entonces no hay que hacer segundas partes, mejor hay que hacer un diseño original y propio.
Algunos otros ejemplos de esto. Vean que como aquí la forma tiene aplicado lo que es el ritmo progresivo de la forma. Y también cada flor es una estructura de las de radiación y también es una simetría de extensión donde le aplicaron del naranja hacia el blanco y abajo el morado hacia el negro. ¿Sale? Bien, acá el fondo de las estrellas blanco con negro es una estructura y luego acá está la forma que va cambiando también, progresando, ¿no? Un ritmo progresivo. Entonces, su composición por enfrente queda totalmente libre, limpia. Esta es un octavo de ilustración y por la parte de atrás me van a poner la explicación de dónde está cada uno de los contenidos que solicito con flechas y texto. Y hasta aquí llega lo que es la explicación. Detengo la grabación, me quedo respondiendo dudas, preguntas y regresándoles la asistencia.